Hola, bien, mi nombre es Rubén Salas Banda, soy alumno de la carrera de Ingeniería en Electricidad y Automatización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y hoy vamos a hablar un poco de el análisis de los sistemas mecánicos, rotacionales y traslacionales desde el punto de vista del control, que es el tema principal de este sitio web que usted ha accedido. Y pues vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos la portada, que como les decía, el tema a analizar van a ser los sistemas mecánicos desde un punto de control. Una pequeña introducción. La ingeniería de control es un área multidisciplinaria basada en matemáticas aplicadas a ingeniería. El objetivo principal de la ingeniería de control es que la respuesta a una entrada sea una salida predecible y deseada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas las matemáticas que se aprenden desde prepa y parte del comienzo en la universidad, todas tienen un propósito en sí, que si lo podemos observar, es aplicarlas a un uso en vida diaria. La ingeniería de control es una de las cosas más importantes, ya que a nivel industrial muchos procesos están automatizados, lo que quiere decir que todas las máquinas van a actuar de forma autónoma, y esto gracias a las aplicaciones de las matemáticas para el desarrollo de modelos y poder aplicarlos a la vida real para cumplir una tarea. Tenemos como segundo punto el planteamiento del problema, que es analizar un sistema mecánico, traslacional o rotatorio, que ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes sistemas, y hacer por medio de plantear diferentes ecuaciones diferenciales, estableciendo ecuaciones dinámicas de movimiento para poder obtener la función de transferencia, que la vamos a obtener de manera simple, no con un método de resolución de ecuaciones diferenciales un poco más complejo, sino con la transformada de Laplace, que nos va a ahorrar mucho trabajo. Si no saben qué es la función de transferencia, pues es una función que muestra la respuesta a alguna frecuencia, o en este caso, bueno, sí, de igual manera a un movimiento armónico que se forma por precisamente resortes, y nos va a llevar a obtener los polos y ceros y sus comportamientos. Bueno, en el desarrollo se nos muestra una función de... Primero hay que obtener la función de transferencia de un sistema mecánico traslacional. Bueno, para hacer una analogía, vamos a ver primero lo utilizado en las redes eléctricas, que son los capacitores, las resistencias y los inductores. Se observa aquí las diferentes formas de calcular el voltaje, la corriente y el voltaje de carga en un capacitor, una resistencia y un inductor. Pero nosotros podemos aplicar la transformada de Laplace para todas estas fórmulas, para no tener que hacerlas de manera de ecuación diferencial, y aplicando esta sería la impedancia, que sería 1 sobre CS, la impedancia de la resistencia solo sería R, y la impedancia del capacitor solo sería LS, tomando en cuenta los voltajes. Y de igual manera la admitancia solo sería el inverso de la impedancia. Entonces, ¿para qué necesitamos todo esto? Todo esto lo necesitamos ya que, como vamos a analizar un sistema mecánico,
será matemáticamente indistinguible de una red eléctrica, lo que quiere decir que nos va a ayudar un poco a comprender más sobre sus componentes, que al final formarán un circuito pero mecánico. Entonces, aquí podemos observar de igual manera los componentes ahora de un sistema mecánico traslacional, que se puede componer de un resorte, un amortiguador y una masa. Bueno, aquí tenemos una función de fuerza-velocidad, que es la constante de la integral de v de t en dt, y también tenemos fuerza y desplazamiento, que es k de x de t, aplicando la famosa ley de Hooke. De igual manera, aquí tenemos las de fuerza, velocidad y fuerza de desplazamiento de nuestro amortiguador y la masa, que de igual manera fuerza y velocidad de desplazamiento. Aplicando la transformada de Laplace podemos obtener las diferentes impedancias, y en este caso se utilizan las de fuerza de desplazamiento, y nos queda que la impedancia del resorte sería solamente K, la componente del amortiguador sería solamente la fuerza de B por la S, y de igual manera en la masa solo sería la masa por la función S cuadrada. Bueno, como lo sabemos, la masa es la propiedad de un elemento de almacenar energía cinética del movimiento de traslación. Si lo despejamos de la famosa ecuación de peso es igual a masa por gravedad, pues tenemos que la masa entonces va a ser igual al peso sobre la gravedad. El resorte lineal puede ser un modelo de resorte real o compliancia de un cable o bandas. El resorte está considerado como un elemento que almacena energía potencial elástica, y su comportamiento está dada, como lo habíamos dicho, por la ley de Hooke, que la fuerza en función del tiempo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento en función del tiempo. Y de igual manera la fricción viscosa o amortiguador, su función está dada por B, que es una constante del desplazamiento, de la derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Bueno, aquí vamos a sacar ya una función de transferencia de un sistema traslacional. Lo primero que tenemos que realizar es un diagrama de cuerpo libre, asumiendo las diferentes fuerzas y sentidos que queremos que tenga. Por ejemplo, aquí tenemos un desplazamiento y una fuerza que van hacia el lado derecho, y aquí tenemos todos nuestros componentes que nos van a ayudar a analizar en nuestro sistema. Entonces, ahora podemos plantear nuestra ecuación de diferencial de movimiento usando las leyes de Newton y sumando todas las masas, resortes lineales o amortiguadores. Como lo vemos, aquí tenemos uno de cada uno solamente, y aplicando pues nuestros conocimientos de cálculo diferencial y de cálculo de ecuaciones diferenciales, pues podemos plantear esta ecuación diferencial. Pero como se los había comentado, podemos usar la transformada de Laplace y con condiciones iniciales que sean 0. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a todo esto, pues tendríamos la siguiente función que se muestra aquí abajo, que como lo vimos anteriormente solo son las impedancias. Entonces, resolviendo toda esta función y despejando lo que es la salida sobre la entrada, que es de lo que se trata la función de transferencia, que es GdS, obtenemos que es igual a 1 sobre la masa de S cuadrada más la constante de amortiguamiento por S más la constante de nuestro resorte, que es K. Aquí, como ven, es una función general,
solamente si tuviéramos los valores de la masa, de la constante de amortiguamiento y de la constante de nuestro resorte lineal. Solamente se cambiarían los valores y aquí les quedaría ya una función con números. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a la función de transferencia de un sistema mecánico rotacional. Bueno, habiendo cubierto primero los sistemas mecánicos traslacionales, ahora podemos considerar los rotacionales. Se manejan de la misma manera, solo que aquí, excepto el par de reemplaza a la fuerza. Como sabemos, aquí va a tener un torque y un ángulo de desplazamiento. Los componentes mecánicos de los sistemas rotacionales son los mismos que los componentes que tienen el mismo aspecto que los símbolos de traslación, pero están experimentando rotación. De igual manera, podemos tener resortes lineales, amortiguadores y aquí vamos a tener inercias. Ok, de igual manera se muestran sus funciones en velocidad angular o en desplazamiento angular. Y usando el torque y el desplazamiento angular podemos obtener las impedancias aplicando la transformada de Laplace a estas funciones. Y tenemos que la impedancia del resorte va a ser igual a K. La impedancia del amortiguador va a ser la constante D por S. Y la impedancia de la inercia va a ser igual a J por S cuadrada, ya que tenemos una ecuación de diferencial de segundo orden. Bueno, la inercia J se considera la propiedad de un elemento de almacenar energía cinética del movimiento de rotación y poder mantenerlo. Y esto depende de la composición geométrica del elemento alrededor del eje de rotación y su densidad. Por ejemplo, la inercia de un disco circular y un eje geométrico está dada por la siguiente fórmula, que sería J, que es inercia, es igual a un medio de la masa por su radio al cuadrado. Y cuando un par es aplicado a una inercia J, la ecuación del torque par se describe de la siguiente manera, que podría ser igual a J por la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo, o de igual manera sería la segunda derivada de la posición angular con respecto del tiempo. El resorte torsional es como el resorte lineal para el movimiento de traslación, que de igual manera tiene una constante K, que es un par por unidad de desplazamiento angular, y se puede representar como una varilla o un eje cuando está sujeto a un par indicado, y se puede representar por la siguiente ecuación, que el torque con respecto al tiempo es igual a la constante K por el desplazamiento angular con respecto del tiempo. La fricción, que es nuestro amortiguador, se puede manejar en movimientos de traslación o de rotación. De este modo, solamente se desplazaría por sus contrapartes, que sería el torque con respecto del tiempo va a ser igual a la constante de viscosidad por la derivada de la posición angular con respecto del tiempo. Bueno, aquí de igual manera se presenta la extensión de la ley de Newton para el movimiento de rotación, que establece que la suma algebraica de los momentos o pares alrededor de un eje fijo es igual al producto de las inercias por la aceleración angular. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la inercia por la velocidad angular, que está dada en radianes sobre segundo. Bueno, entonces conociendo todos estos conceptos podemos realizar la función de transferencia de nuestro siguiente sistema, que es muy simple. Si vemos, tenemos un amortiguador, dos amortiguadores, dos inercias y un resorte lineal. Bueno, primero lo que tenemos que ver es cómo obtenemos, cómo estamos viendo nuestro sistema físico, ya sea en una rotación de un ángulo 1 y el punto de inercia actuando de igual manera hacia el otro lado, que sería el ángulo 2.
y aplicando el método de superposición analizamos primero un torque de θ1 y analizamos el segundo torque con ángulo θ2. Bueno, una vez analizando esto podemos definir que θ2 va a ser nuestra salida. Aplicamos lo que es de igual manera la transformada de Laplace y aquí está. Y ya para no hacer tan largo el video, solamente formamos las diferentes ecuaciones que nos da analizando los diferentes torques para poder resolver el determinante. Entonces, resolviendo el determinante y simplificando todo esto, pues es mejor darle un valor a 1 a todas las componentes para que no se vean tanto las variables. Y entonces, sustituyendo 1 en todas estas componentes, tenemos que θ2 de S, que va a ser nuestra salida, va a ser igual al torque con respecto de la función de transferencia sobre S cuarta más 2S cúbica más 3S cuadrada más 2S. Entonces podemos concluir que obtenemos G de S, que como se los había dicho es la salida sobre la entrada es nuestro torque, y la función de transferencia de este sistema mecánico rotacional es 1 sobre S cuarta más 2S cúbica más 3S cuadrada más 2S. Con lo cual, como les comenté, podemos obtener sus polos y ceros para ver el comportamiento de este sistema mecánico. Ahora, resultados. Al obtener sus funciones de transferencia podemos armar lo que son los diagramas de bloques en XCOS para poder observar nosotros la manera en que se comportan con respecto del tiempo. Aquí ya está armado el sistema mecánico traslacional, que si lo simulamos vemos que hay una respuesta pues sobreamortiguada, que vemos que no alcanza picos muy altos y se estabiliza en un poco de tiempo. De igual manera tenemos la representación de diagrama de bloques de nuestro sistema traslacional, la cual representa nuestro segundo esquema, y vemos su gráfica. Como ven, tiene unos picos un poco altos, pero estos van bajando conforme al tiempo, ya que necesitan un poco más de estabilización, que vemos que se estabiliza hasta los 30 segundos. Bueno, creo que esto sería todo por hoy. Después vamos a ver cómo es la función de transferencia de un sistema eléctrico, y pues sería todo.